Entonces, buenas tardes y un gusto estar en esta serie de segundo paneles que vamos a tener en este foro tan importante sobre lo que es el Foro Interreligioso de las Américas. Y gracias a los organizadores que efectivamente nos han podido convocar en este encuentro en Los Ángeles. El tema que hoy tiene este panel es crucial, ¿verdad? Se trata de las perspectivas religiosas sobre el crecimiento verde y el desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente. Todos sabemos que vivimos una crisis climática, una crisis ambiental que nos desafía como humanidad. Y en este sentido contamos con tres panelistas de excelente experiencia y con una mirada importante que nos va a ayudar en nuestro intercambio. Sabemos que desde las fuentes de energías bajas en carbono hasta la agrotecnología verde, incluso las nuevas tecnologías pueden contribuir a un desarrollo ecológico mucho más equilibrado, satisfaciendo las necesidades de la sociedad y protegiendo especialmente a la tierra, a la madre tierra. Sin embargo, las tecnologías nuevas y disruptivas tienen el potencial de revolucionar, también de cambiar la fuerza laboral, dejando atrás incluso a algunas personas. Además, las tecnologías ecológicas, como las baterías para vehículos eléctricos, requieren de la industria extractiva, reemplazando la exploración de petróleo por la minería de litio. El proceso de ecologización de nuestra economía requiere una transición equitativa y justa, que asegure la equidad en los nuevos sistemas alimentario, energético y del trabajo. Además, los bosques son cruciales para el crecimiento verde. El valor de los bosques y los ecosistemas arbóreos se extiende mucho más allá del secuestro de carbono. Son la base de sociedades sostenibles, estos verdaderos bosques que son pulmones de nuestro planeta. No solo almacenan carbono, sino que apoyan la biodiversidad, regulan los flujos de agua y reducen la erosión del suelo. Por lo tanto, los siguientes temas que van a tratar los panelistas, que después los voy a presentar, son tres preguntas clave. ¿Cómo pueden las religiones informar la política sobre la ecologización de nuestras economías, protegiendo nuestro planeta para las generaciones futuras y asegurando esas transiciones equitativas? La segunda pregunta es, ¿puede la colaboración multirreligiosa fortalecer los esfuerzos de la defensa del medio ambiente? Y lo tercero es, ¿cómo pueden comenzar las transiciones ecológicas con las prácticas e infraestructuras de las comunidades religiosas y las organizaciones basadas en fe? Y estas preguntas van a ser de alguna manera tomadas desde diferentes perspectivas por los tres panelistas que hoy integran esta mesa. Lo voy a hacer de mi izquierda hacia atrás, ¿sí? En primer lugar, quiero presentar una hermana, amiga de muchos años, Laura le decimos nosotros, perdón, Laura Vargas, coordinadora en el Perú de la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales. Esta iniciativa
interreligiosa de los bosques tropicales, ella lo va a explicar. Es una iniciativa internacional de carácter interreligioso. Además, Laura es coordinadora de la Red de Mujeres de Fe de América Latina y el Caribe. Seguidamente nos encontramos con otro hermano y amigo, el reverendo Daniel Tam, que es presidente de la Red de Solidaridad Interconfesional. Además, Daniel es reverendo de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Y finalmente también otro amigo y hermano, al cual también admiro mucho, que es su excelencia Joseph Bosch, que él es arzobispo ortodoxo griego en Buenos Aires. Él es de la Iglesia de Constantinopla, ¿sí? Laurita es peruana, Daniel es de Estados Unidos, y digo las nacionalidades por lo siguiente, porque también Monseñor Joseph Bosch, él es argentino, es el primer argentino nombrado arzobispo de la Iglesia de Constantinopla. Así que bueno, sin más, cedo la palabra a Laura. Todos tienen 10 minutos. En algún momento, si se pasan, les voy a decir de falta un minutito. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Humberto, por la presentación del tema y por presentarnos a cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio muy grande estar aquí entre ustedes para compartir esta temática que no es cualquier temática, es una temática que va a lo fundamental, ¿no? La vida está en peligro y eso tiene que ver directamente con la destrucción de nuestro planeta tal como lo conocemos. Yo he preparado unas 2 o 3 hojitas para esta presentación, lo voy a ir diciendo para que no me vaya por las ramas y para centrarme un poco en el tema, ¿no? Comienzo diciendo que me atrevería a decir que estamos frente a un tema fundamental, porque nos permite acercarnos a todos los demás. O sea, podemos entender la economía, la política, la cultura, incluso la religión, desde la manera como nos vinculamos y cómo tratamos al planeta, ¿no? La economía decide la vida de la gente. Y aquí tomo a un jesuita chileno al que tengo mucho aprecio, Jorge Costadoat, que decía en un artículo muy interesante sobre cuál es el problema número 1 que estamos enfrentando en la humanidad. Y él decía que en relación al tema ecológico tenemos que darnos cuenta que la economía no puede seguir como está. No se puede seguir creciendo para consumir y consumir para seguir creciendo. Esa es una lógica que nos está llegando al despeñadero, ¿no? El planeta se agotó y a pesar de ello lo seguimos depredando, contaminando. Se hacen y se desarrollan nuevas tecnologías para sacarle lo más que podamos, no para cuidarlo, sino para seguirlo depredando, ¿no? La economía afecta a todas las otras esferas de la vida, la política, la cultura, incluso la espiritual, porque se tergiversan los valores. Nuestro centro ya no está en el cuidado del otro y en el cuidado de la naturaleza, sino nuestro centro está en el ganar más, ¿no? Más dinero, más poder, ¿no? Entonces ahí hay una tergiversación de valores que son fundamentales para las religiones. Y aquí quiero resaltar una frase que a mí me impresionó mucho del Dalai Lama, que decía, en el año 2017, él presenta un libro que se llama A Call for Revolution, un llamado para la revolución, y decía que por primera vez en la historia humana, vuestro derecho a la vida y el derecho a la vida de vuestros hijos no está asegurado. Eso es fuerte, ¿no?
con la situación como tenemos no podemos asegurar ese derecho fundamental. Y el Dalai Lama nos exhortaba a la compasión con los seres vivos y a dar la pelea por revertir la tendencia a la tragedia, que sería esta destrucción. Esta es una invitación poderosa para repensar la necesidad de nuevos paradigmas. Entonces, estamos convencidos en el Consejo Interreligioso, estamos convencidos en la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales que necesitamos nuevos paradigmas para el desarrollo, para las relaciones humanas. De la respuesta que demos a esta problemática, sabremos si las comunidades de fe están tomando en serio ese principio que nos une, el amor al prójimo y el amor a la naturaleza, como un solo mandamiento. Me viene a la memoria las poderosas frases del patriarca Bartolomé, que el Papa Francisco asume en la Laudato Si, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación. Y dice Bartolomé que los seres humanos destruyan la diversidad biológica de la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudándola de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo y el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Estamos frente a un discurso radical, pues va a las raíces del problema que nos desafía a hacer de este tiempo un tiempo para pensar juntos un nuevo paradigma. Y aquí quería proponer el paradigma del cuidado, que trabaja mucho el teólogo y ecólogo Leonardo Boff. El cuidado es parte de la naturaleza humana. Incluso Boff ha recuperado un mito latino donde el cuidado no es una virtud o una manera de actuar, sino es un personaje semidivino que crea al ser humano. Lo crea, quien crea al ser humano en este mito es el que crea al ser humano, pues es un personaje divino, pero lo crea desde los elementos de la tierra, con el soplo del dios de Júpiter, ¿no? Esto resulta muy complicado de entender, ¿no? O sea, la importancia que tiene esta lógica del cuidado, ¿no? Para quienes viven desde el otro paradigma es el paradigma del dominio. Dominar la naturaleza, dominar a los otros para tener poder y para seguir avanzando, ¿no? Poder, prestigio y construir un mundo que ha marcado tan dramáticamente la historia humana. Esta es una lógica suicida que nos está llevando al abismo en el cual nos encontramos. Si el tiempo lo permite, les cuento una anécdota al final. Me parece muy importante que lo que hagamos con las nuevas tecnologías para contribuir al desarrollo ecológico debe cumplir dos objetivos: aportar al desarrollo ecológico y satisfacer las necesidades de la sociedad, protegiendo el planeta. Es algo donde las religiones pueden aportar y comprometerse. Hace poco tuvimos un seminario desde la IRI en el Perú y nos contaron una experiencia muy interesante de los jóvenes Majicari en el África, que están aportando a un conocido proyecto de la Muralla Verde que atraviesa 11 países africanos desde Dakar a Djibouti, a través de 8.000 kilómetros. Es cierto que es muy poco lo que se ha avanzado, creo que no llega ni al 10% el avance en este proyecto. Sin embargo, hay visionarios y gente de las comunidades de fe que cree que comprometiendo a las poblaciones y sembrando los árboles necesarios, frutales en especial, se puede avanzar más. En Glasgow se ha levantado nuevamente este tema y Francia ya ha comprometido un importante apoyo. Esperemos que así sea,
pues el desierto no debe seguir avanzando y la gente no puede seguir migrando por hambre. El proceso de ecologización de nuestra economía requiere una transición equitativa y justa que garantice la equidad en los nuevos sistemas alimentarios, energéticos y laborales. Además, hay que considerar los bosques como cruciales para el crecimiento verde. Sin bosques no es posible la vida en el planeta, o sea, son fundamentales no solamente por el secuestro de carbono, ¿no?, sino son fundamentales porque son la base para sociedades sostenibles. No solamente los árboles almacenan carbono, sino que apoyan la biodiversidad que encierran, regulan los flujos del agua, reducen la erosión de los suelos, ¿no? Los siguientes temas serán el centro de la discusión de aquí en adelante. Hoy día en el Perú estamos dando una gran pelea, pues como ustedes saben, el 60% de nuestro territorio es selva tropical. La Amazonía es el mayor bosque tropical del mundo y su conservación es clave para garantizar la vida del planeta. Desde esa lógica de dominio y de ganancia de la que hablé, se ha construido un discurso que solo ve desarrollo haciendo carreteras para sacar productos sin reparar en la destrucción del bosque virgen y afectando el territorio de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Estos grupos poderosos económicamente, para lograrlo, están luchando en el Perú para desconocer derechos adquiridos de estos pueblos que ya son ley. Esto es muy grave. Y aquí las comunidades de fe de la IRI estamos viendo de enfrentar las falacias que se hablan para generar confusión y dividir a la población. Esta es una pelea importante que se debe dar ya, que se avecinan elecciones regionales y locales, donde estos sectores están queriendo quedarse con el poder para seguir en este grave proceso de deforestación, además de destruir bosques de valor incalculable, y facilitar el empoderamiento de la ilegalidad, como es el caso de narcotráfico, tal ilegal y blanqueo de manera. ¿Puede la colaboración multirreligiosa fortalecer los esfuerzos de defensa ambiental? Yo creo que sí. Este es un eje central de nuestro trabajo interreligioso. Lo estamos tratando de hacer y en esta segunda fase de la IRI se va a fortalecer los liderazgos religiosos para que sean ellos los primeros en responder ante situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo. Hay muchas potencialidades y un camino que ya estamos recorriendo en este y otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias y muchas gracias por tu poder de síntesis, porque en realidad en 10 minutos decir tanto es muy importante. Vamos a escuchar ahora a Daniel, por favor. Gracias. Luego vamos a, cuando terminen las tres exposiciones, vamos a abrirlo a preguntas, ¿verdad? Y a diálogo. Here we go. Good afternoon, everyone. Me llamo Daniel. I'm Daniel Tam. Soy decano de la Iglesia Episcopal y querría agradecer a mis colegas del Foro Interregional por la invitación que me han dado para estar aquí con ustedes hoy. Querría que todos ustedes se imaginaran que existe un lugar en este país, veamos, sería en esa dirección, está al oriente de las montañas rocallosas. Las montañas rocallosas, luego de eso se abre un área muy vasta, una meseta inmensa, en donde ve una cantidad de espacio y del cielo también, en todas direcciones. Se trata de el lugar ancestral de la gente Dakota Sioux. Nosotros le llamamos gente montana o Dakota del Norte, Dakota del Sur, lo llamamos nosotros. Podrían imaginarse que cuando están ahí
ven y se sienten muy claramente por qué los Lakota se encuentran tan estrechamente ligados a los espíritus y tienen este rezo, esta oración a el Creador. Voy a citar nada más el final de esta oración, pero es una oración hacia el Creador, el que creó la nación mineral, la nación animal, la nación de las plantas y la nación de los espíritus. Y se hace un llamamiento al poder de cada una de estas fuerzas para el sustento de la gente. Y la oración termina así. Ustedes son todos parte de mi relación. Escuchen los verbos que se utilizan, ¿no? Mis parientes, sin los cuales yo no podría vivir. Nos encontramos en un círculo de vida conjuntamente, coexistiendo. Somos codependientes y estamos co-creando nuestro destino. Ninguno es más importante que el otro. Ninguna nación. Y ninguna nación viene de la otra. Cada una, sin embargo, depende de la otra, de la que está arriba y de la que está abajo. Todos somos partes de este gran misterio. Muchas gracias por esta vida. Ahora, todos nosotros aquí en esta sala hablamos este idioma. Se encuentra dentro de nuestras tradiciones de fe. Estas verdades. Y los Estados Unidos, mi país, nosotros tenemos muchísimo que aprender de esta oración, de este rezo. Se trata de una oración de pertenencia, de familiaridad. Y yo sugeriría que, como Laura estaba diciendo, hay un cambio de paradigma que va hacia el parentesco entre todos. Nuestro desafío es que las fuerzas del imperio han dominado a través de la historia y es por lo cual nos encontramos hoy en día aquí, nosotros, tratando de encontrar una salida, tratando de estar liberados de este tipo de dominación. En mi propia tradición religiosa, la teología de la creación es una teología en donde Dios nos habla y encuentra cosas sagradas en todo y ha aparecido en nuestra historia mundial. De hecho, entre los cristianos célticos en la segunda centuria, en el siglo II, o podemos ir a otras épocas, Chardin, al místico jesuita y científico en el siglo XX. Se preocupaban por la creación de Dios y la creación de Dios, esa preocupación es el núcleo de la creación. San Francisco también. Informar las políticas de nuestras economías verdes, proteger el país, al mundo para el futuro, con las tecnologías verdes, necesitamos recuperar la verdad de estos santos y de estos místicos, enseñar cuál es el secreto de todas las cosas y organizarnos entre nosotros y dentro de nuestras comunidades para un cambio sistémico. ¿Pueden ver esto? Aquí ven qué es lo que tenemos en la actualidad. Aquí a la izquierda, durante siglos tuvimos a una sociedad dominante con una economía extractiva, en donde la visión del mundo que persiste hasta hoy en día es el consumerismo y el tipo de mentalidad colonial. El propósito, por supuesto, es construir bienestar y poder, y la gobernanza está apoyada por el militarismo. Los recursos tienen que ver solamente con la extracción, hacer hoyos, quemar y desechos. Tenemos que cambiar hacia este nuevo paradigma, como estaba diciendo Laura, que ven a la derecha, a una economía regenerativa, donde la mirada del mundo, la visión del mundo es sobre el cuidado y lo sagrado. El propósito es las capacidades de bienestar ecológicas y sociales. Y la gobernanza
tiene que ver con la democracia profunda. Hoy es un día de elecciones en los Estados Unidos. Estamos decidiendo, tomando decisiones en base a nuestros valores. Me atrevo a decir que el punto de comienzo para esta democracia profunda es sencillamente votar basándose en los valores de uno. Es nuestra responsabilidad como líderes religiosos recordarle a nuestra congregación, recordarle a la gente de Dios de cuáles son, de qué se tratan esos valores. Y en mi tradición religiosa como episcopal, tenemos una ceremonia de bautismo en donde decimos, vamos a tratar de que vamos a luchar por la justicia y la paz. Y que respetamos la dignidad de todos los seres humanos, cada uno de los seres humanos. Y, por extensión, entonces, la dignidad de la Tierra, del planeta. Y esto, porque es la Tierra, es nuestra casa en común, la casa de Dios. Y otro desafío es fortalecer la colaboración interreligiosa y el trabajo de medioambiental, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, ahora. Nos estamos encontrando, nos estamos juntando aquí para decir, esta es la realidad. Esta economía extractiva nos está matando. Se opone a los valores más profundos espirituales. Necesitamos avanzar hacia una economía regenerativa. Nos estamos escuchando, nos estamos juntando, vamos a volver a nuestras comunidades, vamos a alcanzar a los líderes de nuestras comunidades para hacer correr este mensaje, que se sepa este mensaje, que es un mensaje de compasión, de amor, de verdad y de vida. Soy presidente de una organización que se llama la Red de Solidaridad. Y nosotros mismos, Red de Solidaridad Interconfesional. Y nosotros intentamos, a nuestra propia forma, ser una organización interregional y hablamos también de justicia de viviendas que aborda directamente temas relacionados con la crisis de homelessness y también la crisis climática, la situación de la calle de la gente. Nos estamos uniendo, nos juntamos para tomar decisiones con respecto a qué tipo de trabajo de incidencia realizaremos. En la actualidad estamos yendo a organismos estatales, a la legislación de Los Ángeles, y nos estamos enfocando en un proyecto de ley que va a tener que ver con una solución al problema de la gente en situación de calle que no tiene vivienda. La justicia ecológica, todas estas cosas están conectadas. Y estamos haciendo algo muy parecido con la Red de Ecología y Medio Ambiente de Los Ángeles. Hace un año nos reunimos para avanzar temas relacionados con que la legislación municipal de Los Ángeles se comprometa a lograr energía renovable 100% clínica para el año 2035. Y eso se haría haciendo relaciones, eso lo hicimos haciendo relaciones con un miembro del Consejo Municipal y que se hiciera más grande y que el alcalde también se uniera a esta causa. Nuestro desafío es elevar el sentido de parentesco que hemos escuchado en la oración Dakota que les contaba antes. La tierra es nuestra vivienda en común, nos comunicamos con cada uno y la gente de Dios dice, está bien, podemos ser co-creadores con Dios. Podemos tomar como nosotros los lugares sagrados como un lugar de la casa de Dios. Una vivienda en común, una casa en común. Estoy muy entusiasmado con esta reunión. Muchísimas gracias por la atención. Daniel,
Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro arzobispo Joseph. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos los organizadores por la invitación, y para mí es un privilegio y un honor compartir este panel con estos amigos y con todos ustedes en esto que verdaderamente es un desafío para todos nosotros en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Le quiero agradecer a Laura, sobre todo por la cita del patriarca ecuménico, de nuestro patriarca Bartolomé, que tal cual como lo dijo ella, es uno de los abogados, podríamos decir, de la lucha que se tiene, que es una lucha sobre todo espiritual, para poder hacer comprender al hombre moderno que verdaderamente estamos en una situación crítica, que el mundo, como dijo también Laura, se ha agotado, los recursos se han agotado y el hombre todavía no puede comprender esa situación. Yo, como teólogo de una matriz dogmática ortodoxa, no solamente puedo hacer recomendaciones de orden práctico, quizás no sería lo más adecuado desde mi punto y desde mi especialidad. Simplemente me gustaría de alguna forma interpretar esta cita que Laura hizo del patriarca ecuménico, que el patriarca ecuménico nada más ni nada menos ha proyectado durante todos estos años lo que es la tradición espiritual de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Es una interpretación moderna, es una interpretación adecuada a la realidad que estamos viviendo hoy y, por supuesto, este liderazgo que ha tenido el patriarca ecuménico como líder espiritual en este menester tiene justamente la riqueza de poder interpretar aquí y ahora una tradición antiquísima y una tradición original de nuestros padres que desde el principio nos han inculcado. Ahora bien, ¿cuál es la causa? Evidentemente ya también acá nuestro amigo Daniel nos ha introducido la cuestión. La causa verdaderamente es una cuestión necesariamente espiritual. No lo podemos interpretar de otra manera. Es por eso que yo me voy a concentrar y voy a ir a la médula del asunto desde el punto de vista teológico-espiritual. Y justamente pues, yo como teólogo ortodoxo me voy a referir a un autor que por supuesto no es ortodoxo, pero para ser inclusivos y demás, seguramente ustedes los americanos lo conocen bien, es el Dr. Hawkins, el cual dice: el ego obtiene un placer y una satisfacción sombríos del sufrimiento y de todos los niveles carentes de integridad, orgullo, enfado, deseo, culpa, vergüenza y pena. El placer secreto del sufrimiento es adictivo. Muchas personas dedican toda su vida a él y animan a otros a hacer lo mismo. Para detener este mecanismo hay que identificar el placer de la compensación y entregarlo voluntariamente a Dios. Haciendo ya referencia a esta que es la temática principal, creo que todos acordamos que este fracaso de la humanidad, fracaso quiero decir que es una palabra que la tomo de la palabra griega amartía, que es también traducida muchas veces como pecado, pero en realidad sería más la traducción fracaso. El fracaso de la humanidad está basado en una patología espiritual muy honda y muy arraigada, y lamentablemente naturalizada y muchas veces veladamente aconsejada, que es el egoísmo, y que se manifiesta con graves síntomas en la relacionabilidad, que tiene el hombre. El hombre que expresa, el hombre egoísta, expresa de la fantasía sistémica de este propio ego, que necesariamente produce una degeneración
en sus formas de relacionarse con todo aquello que considera como separado de aquella entidad que cree ser. Por supuesto, a causa de la necesaria separación, distinción, que presupone la natural alteridad convertida en mismidad cerrada, que el sistema egoico proyecta hacia sí mismo como imagen cosmogónica, en realidad como imagen fantasmagórica de la realidad, la única opción para poder relacionarse con ese exterior antagonista es una relación de poder. Es decir, una dinámica sistémica y orgánica que permita al ego someterlo a sus necesidades y a sus placeres. Es claro que la visión de la realidad es obtusa y fantasiosa, por ello, la consecuente contrapartida negativa hacia todo aquello que no es ego y consecuentemente es visto como contrincante. La dinámica propia del ego es la del protagonista, que es el ego, versus el antagonista, que es todo aquello que no es el ego. Es por eso que el medio ambiente, la naturaleza, los recursos naturales son percibidos como medios para satisfacer necesidades y placeres por medio del sometimiento, del abuso, la depredación y, si es necesario, la completa destrucción en cuanto son considerados como amenaza. En esta atmósfera la capacidad de discernimiento del hombre está anulada y todo puesto que en el fondo de este sistema el doble motor que impulsa las acciones de defensa o de depredación es uno y el mismo, es el miedo y el hedonismo. El miedo, que también es culpa, hace que el hombre destruya el medio ambiente para defenderse del supuesto peligro y el hedonismo lo hace para complacerse. Y en esto no hay medida, ya que no hay proporción, ya que no hay discernimiento. Podemos seguir con esto, pero evidentemente el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Cómo se supone que deberíamos todos actuar, todas las comunidades religiosas, los líderes religiosos, en conjunto, en una terapéutica plurirreligiosa? Hay un concepto básico en la teología oriental que se llama metanoia. Se lo puede traducir como el cambio del corazón o la transformación del hombre interior. Pero acá yo la voy a interpretar como el reconocimiento del origen divino del hombre. Dice San Juan Damasceno: Dios hizo al hombre inocente, recto, virtuoso, sin dolor ni preocupación, espléndidamente revestido de toda virtud, adornado con todos los bienes como un segundo cosmos. Era pequeño y grande, otro ángel adorador, compuesto, vigilante y protector de la creación visible, iniciado de la inteligible, reinaba y protegía sobre todo lo que está en la tierra, pero él era regido desde arriba. Un punto neurálgico en esta nueva propuesta de confluencia entre las diversas religiones desde el punto de vista experiencial es el objetivo de aquellas que como medio y nunca como fin persiguen la unión del hombre con la deidad. No obstante, aquella unión para la cual las religiones instrumentalizan variadas prácticas exotéricas y esotéricas, se concibe mientras se tiene la común comprensión de que existe una relación primigenia y primordial entre la deidad creadora y su creación. Sin exagerar, diríamos que existe una mutualidad relacional originaria entre la deidad y su creación. En la tradición judeo-cristiana, esta se traduce en la realidad de creación a imagen y semejanza. El hombre, de acuerdo a la teología cristiana, es un mediador entre el creador y toda la creación por sus características ontológicas. La realidad de la degeneración de la naturaleza primigenia del hombre es la negación a Dios y por ende la negación al origen y el destino divino que tiene el hombre. Rota la comunión surge el ego, con las posteriores consecuencias que hemos someramente descrito un tiempito atrás. Es un deber entonces de todas las religiones juntas, a través de todas sus prácticas ascéticas y místicas,
actuales, concientizar, es decir, llevar a la metania, llevar a esta transformación al hombre, haciendo que el hombre pueda concebirse, pueda tener esta conciencia de su origen y destino divino. Hoy el problema es que el hombre se ha hecho Dios, pero sin Dios, cuando desde el principio estaba destinado y está destinado a hacerse Dios con Dios, por Dios y para Dios. El reconocimiento común de las religiones del origen y destino divino del hombre, creo humildemente, es un punto de inflexión para comenzar desde una coincidencia teísta común y sensibilizar a las bases, a todo hombre, mujer, joven y niño, sobre su manera de relacionarse consigo mismo, con la deidad, con el prójimo y necesariamente con el medio ambiente. ¿Sí? Por supuesto, reconocerse como reflejo, eco de la divinidad, aún manteniendo la ontológica alteridad, implica un cambio de paradigma en la forma de relacionarse en estas tres esferas. La persona que así se reconoce nunca se impone ni ejerce soberanía sobre nadie ni nada, sino que vive la vida como una comunión, como una relación entre todos los entes creados que se reconocen entre sí mismos como espejos que reflejan la gloria divina, el divino esplendor, el divino eros. Ya no es más protagonista el individuo, ahora nace otra concepción, otra realidad, aquella de persona, que es ser en relación a. La mismidad o propiedad se pierde su dominación sobre la alteridad, otredad, que viene asimilada en una humanidad, en una unidad, en la diversidad, que es el cuerpo místico de la propia deidad. Muchas gracias. Muchas gracias, arzobispo. Realmente, gracias a los tres. Ha sido un panel muy rico en términos de lo que efectivamente nos está sucediendo. Nos está sucediendo como humanidad, pero también nos está sucediendo como planeta, como creación, como casa común. Y efectivamente, en este sentido, hay como una necesidad urgente de cambios de paradigma, pero eso tiene que ver con nuestra vida espiritual y tiene que ver con nuestra acción espiritual, como ustedes se refirieron en cada uno de los casos, sin desconocer a aquellos que incluso nos pueden enseñar a través de sus diferentes culturas, como también podemos a su vez en ese cambio de paradigma también poder a profundizar nuestras propias raíces, ¿verdad? Creo que de eso se trata. Alguien me decía que la voz profética no necesariamente es un grito, sino que es esperanza profética. Y creo que en ese sentido de eso ustedes estuvieron hablando, desde la dimensión espiritual, pero también desde este discernimiento que justamente nos han invitado a realizar. Y me parece que, bueno, podemos abrir a los diferentes comentarios que ustedes tengan, a las diferentes preguntas porque tampoco quiero seguir hablando, sino volverlos a escuchar. Si hay preguntas, comentarios, por favor, sí, como no, nombre y también institución u organización. Gracias. Guillermo Estrugo, de la Iglesia de Jesucristo. Y estoy seguro que no es la pregunta más inteligente, es básica, creo que la mayoría conocemos la respuesta,
pero me gustaría escuchar de alguno de ustedes, no necesariamente de los tres, ¿cuál es la perspectiva que tenemos en el mundo hoy por hoy cuando está comprobado que la energía eléctrica o de litio es una solución ante el uso de los hidrocarburos? Esta mañana tomamos un Uber en un auto Tesla, 100% energía, ya no es híbrido. Y la potencia de ese motor y lo que nos contó el chofer nos abrieron otra vez el tema del diálogo más que del debate. Sabemos que los intereses poderosos económicos son la razón. ¿Y cuál sería la perspectiva desde el punto de vista de ustedes que conocen más que la mayoría de nosotros, una real posibilidad para que los mandatarios y las organizaciones intraestatales decidan de una vez por todas el darle el oxígeno que necesita el cambio definitivo en la utilización de la energía? Muchas gracias. Por favor, vamos a ir preguntas o comentarios uno por uno. Va a ser lo mejor porque si no, tal vez haya otro tipo de comentarios. Ustedes me van levantando la mano y yo los anoto, pero ustedes pueden empezar a responder aquí a las inquietudes. ¿Quién quiere empezar? Sí. Bueno, es claro, los hechos fundamentales es que los combustibles de fósiles están siendo quemados por los automóviles y están recalentando el planeta porque están generando CO2 que está llegando a la atmósfera y no puede escapar de la atmósfera, regresan y recalientan el planeta. Este es un hecho científico básico, así que durante décadas las personas en el poder lo han sabido. Las personas que fabrican automóviles lo saben. La gente que se dedica a la extracción de petróleo y gas de la tierra lo saben, pero todo el mundo está ganando dinero. Entonces, ¿por qué detenernos ahora? Entonces, esta es la lucha. Creo que estamos avanzando, que definitivamente estamos avanzando. Si la ciudad de Los Ángeles tiene la voluntad de comprometerse a llegar a una energía 100% renovable para el 2035, 2030 sería mejor, pero 2035 está bien. Si ciudades como esta tienen la voluntad de brindar un liderazgo para el Estado, para el país, otros países lo están haciendo en todos los Estados Unidos. Pero las fuerzas de dominio de las economías extractivas, del dinero y del poder son fuertes, pero nosotros tenemos algo más fuerte. Tenemos el poder del amor, tenemos la metanoia, la experiencia de la metanoia, del cambio para la transformación, y es lo que estamos haciendo. Simplemente agregar que nosotros, por supuesto, podemos tener muchas estrategias y seguramente es necesario que las tengamos, cada una de las tradiciones seguramente abogando desde su ámbito, desde las bases, implementando, por supuesto, desde que les enseñamos a nuestros pequeños toda nuestra cuestión tradicional en todos sus ámbitos, incorporando esto que es una verdadera urgencia. Esto, por supuesto, es una necesidad, lo tenemos que seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, pero no nos tenemos que olvidar una sola cosa. Y esto es un concepto también propio de nuestra teología, el concepto de la sinergia, la cooperación entre lo humano y lo divino. Nosotros podemos tener un montón de técnicas, de estrategias y demás, pero nosotros tenemos un límite. Ahora, aquel que no tiene límites, si está con nosotros, o mejor dicho, si nosotros estamos con él,
Él puede. Por otro lado, esa misma urgencia se ve reflejada en una respuesta que tiene la naturaleza misma. Si nosotros no podemos, si nuestro plan, nuestra estrategia, todo lo que nosotros tengamos en plan hacer, toda nuestra abogacía en favor de, no puede, la naturaleza misma va a actuar. La naturaleza misma tiene sus propios correctivos, los cuales los estamos viendo todos los días y cada vez más y más violentamente. Aún así el hombre no comprende. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué nos tiene que suceder para que el hombre llegue a esta situación, a esta transformación, a esta vivencia de la metania? Evidentemente la ley natural y la ley espiritual van a actuar y están actuando. Pero vuelvo a repetir y con esto cierro, no nos olvidemos, no tenemos que solamente poner la confianza en lo que nosotros podemos hacer. Si sacamos a Dios del proceso, entonces nuestra religión, la que sea, simplemente queda como una ONG. La religión no tiene como principio ni como centro al hombre, lo tiene Dios. Lo sacamos a Dios del medio, ¿qué sentido tiene? Entonces eso no tiene sentido ni nosotros mismos, ni el medio ambiente, ni nada. Porque en Dios evidentemente, y como decía la oración, la relación que está en uno, que está afuera, que no hay distinción, no hay separación, todo eso viene desde arriba, o viene desde adentro, si se quiere. Miren, esa es una pregunta muy de fondo, la que han hecho, ¿no, Guillermo? Y te da para conversar muchas cosas, pero hay algunas cosas que son básicas. La primera es que el modelo de desarrollo, con el nombre que le querramos llamar, nos ha traído a este punto. Esto no ha pasado de casualidad. No es que llegó un cataclismo porque cayó un meteorito y ¡puc!, subió la temperatura y se murieron todos los dinosaurios. No, eso no ha pasado. Esto que ha pasado, sobre todo agudizado en los últimos 50 años, ¿no?, es un proceso que se venía a venir desde la Revolución Industrial, pero que se agudiza los últimos 50 años, donde ya no hay límites, porque la lógica que hay detrás de eso es la ganancia, ¿no? Y mientras más gano, mejor. Si hay gente que sufre, qué mala suerte, pero yo voy a seguir ganando. O sea, hemos perdido ese sentido de relacionalidad. Ya no sabemos relacionarnos como humanos entre nosotros, ya no sabemos relacionarnos como humanos con la naturaleza. Y no es que nosotros pensemos que la naturaleza es Dios, no. Nosotros pensamos, no es un panteísmo, sino Dios en todo y todo en Dios, lo del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Es el Dios en quien creemos, nos movemos y existimos, pero es Dios. En Él creemos, nos movemos y existimos. Y eso se ha roto, porque la lógica que ha entrado es esa lógica de ganar y ganar y ganar, no importa lo que vaya quedando en el camino. Porque en el fondo hay un pensamiento que hay unos que están llamados para tener poder y mandar, y hay otros que tienen que obedecer. Y qué mala suerte. No lo decimos hacia lo bruto, pero en el fondo es eso. No, yo he tenido suerte, pues Dios me bendijo. ¿Y tu hermano? Es tu hermano. No es un ser mínimo, es tu hermano. Entonces, esta lógica de sabernos parte de una humanidad que está en un espacio común, que es un regalo de Dios, ¿no? Entonces, nosotros creo que tenemos que recuperar eso que decía ya la Carta de la Tierra, ¿no? Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por un nuevo despertar ante la vida, una nueva reverencia, ¿no? Hablan de la reverencia ante la vida. Eso hemos perdido. Ya la tierra no se reverencia,
es un instrumento para ganar más. Hemos cambiado la lógica. Y eso es lo que tiene que transformarse. Creo que ahí hay que trabajar. Y creo que la gente, sobre todo la gente sencilla, entiende mucho más esa lógica que la gente poderosa. Porque lo viven cotidianamente. Porque saben que de ese pedacito de tierra depende su vida. Entonces lo cuidan, ¿no? Cuando yo he visto, hay muchos videos, vean lo de la muralla verde, que avanza muy poco, pero ahí donde ha podido avanzar, qué alegría de la comunidad de recibir un arbolito, ese es el regalo, un arbolito para que cuiden, para que... Y yo decía a un ecólogo que conoce estas cosas, "Ay, pero de aquí a que crezca el arbolito, ¿cuánto va a pasar?" Me decía, hermana, desde que hay verde ya está absorbiendo el CO2 y está liberando oxígeno, desde chiquitito. No es que tiene que crecer, ya comenzó el proceso. Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy grande en nuestras comunidades y lo comienzan a entender. Yo estuve en una parroquia, puro cemento, muy bonita, con muchos salones, muy bien organizada. Y la gente le dijo al párroco, "Padrecito, esto no es una parroquia verde, esto es una parroquia de cemento, ni siquiera tenemos un jardín." Y la gente me dijo ahí, "No, vamos a luchar para que el padre ponga un jardín, por lo menos tener un jardín para poner nuestros arbolitos." ¿No? Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar, pero que la gente esté convencida de eso. No somos Dios, no tenemos derecho a destruir la obra de Dios. Y Dios nos da muchos regalos para que los asumamos y los usemos para realmente transformar esto, ¿no? Hasta ahí nomás, Rick. Muchas gracias a los tres, muchas gracias, Laura. En realidad esto último me hacía acordar la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco llama la conversión integral, claro, o la metanoia que se refería a Joseph. De alguna manera es la oración del pueblo de Dakota, ¿no? Efectivamente, estamos ahí frente a una encrucijada. Como dice el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el último informe sobre desarrollo humano, que habla del antropoceno y los desafíos de los nuevos paradigmas de desarrollo. Es decir, estamos en una etapa donde las decisiones humanas efectivamente nos han perjudicado, esta etapa del antropoceno. Y la relación con estos 50 años que decía también Laura. Ustedes saben que hace poco se conmemoró de alguna forma, pero en términos más de desafío, lo que fue el encuentro, el primer encuentro sobre la preocupación de la Casa Común, Estocolmo más 50. 50 años de preocupación en términos de lo que es justamente la Casa Común. 50 años donde efectivamente no se ha podido lograr mucho, al contrario, se ha retrocedido mucho. Pero vamos a abrir a nuevas preguntas o comentarios que ustedes tengan, por favor. O aportes. O aportes, claro, por supuesto, Laura, tienes razón. Claro. ¿Algún comentario, pregunta también? Sí, por favor, sí, de nuevo. Nombre y... Edgardo Versa, de Iglesia Adventista. Quiero mencionar lo siguiente, mientras que escuchaba a cada uno de ustedes hablar, definitivamente una pasión por cuidar lo que Dios creó, por cuidar nuestro medio ambiente. Mas yo quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Todos conocemos la información, la data, cómo se encuentra nuestro medio ambiente. Y tal vez, ¿cuál sería el mensaje que nosotros como comunidades de fe podamos elevar a los hombres y mujeres que toman decisiones? Es decir, ¿con qué mensaje más creativo, más innovador, más agresivo, más fuerte, donde podamos ser escuchados ya? Porque el tema es una urgencia, más de repente,
¿creen ustedes que el tema de estrategia comunicacional tal vez esté fallando? Creo que la estrategia comunicacional depende de la estrategia espiritual. Vuelvo al principio. Si nosotros no lo creemos, no nos creen. Entonces, ¿qué está fallando? Una pregunta ahora que yo hago. ¿Qué está fallando? ¿Está fallando la estrategia comunicacional? Hace 50 años que se está refiriendo sobre el tema y como dice Humberto, esto cada vez va peor. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Está fallando cómo lo comunicamos? ¿Hace falta ser más agresivos, más creativos, más? ¿O pasa algo que en realidad es más grave? Porque cuando yo me convierto, estoy generando conversión. Ahora, si yo no me lo creo, ahora la pregunta, ¿nosotros todo esto que estamos diciendo lo creemos? Solamente hay una forma de responderlo. Y la forma es el ejemplo. Ya dijimos, si no hay ejemplo no pasa nada acá. Si yo no le enseño a mi hijo, si yo no le enseño a los pibes de la parroquia, si yo no les enseño a los jóvenes, si yo no pongo en mi agenda pastoral el tema con acciones concretas, desde lo mío, desde lo interreligioso, si no doy el ejemplo, si no hay ejemplo, por mínimo que sea, no hay reacción. Ahora, el mensaje es claro, no hay tiempo. Ya lo dijo, lo dijo Laura, evidentemente, pero Laura interpreta el data, como decís vos, información. No hay más, se agotó el mundo. ¿Qué más esperamos? Ahora, hay gente que tiene más data que nosotros y dice, ¿en cuánto se termina? Ah, bueno, tenemos tiempo todavía. No nos va a tocar a nosotros, no nos va a tocar a nosotros. Son todos interrogantes. Ahora bien, el interrogante principal es eso. ¿Nosotros lo creemos a esto? Esa es mi pregunta. ¿Año o Laura? Creo que si comprendí su pregunta, usted dijo, ¿qué es lo que tenemos que comunicar o cómo podemos fortalecer nuestra comunicación? En el sentido de, ¿cuál es la crisis exactamente? A los líderes que pueden lograr cambios, que pueden llegar a cambiar las cosas. ¿Esa fue la pregunta? Muy bien. Creo que eso está pasando, pero tenemos que hacer más. Creo que lo que está pasando aquí en esta sala hoy nos está ayudando. Está fortaleciendo cuál es el mensaje y que comienza para nosotros como una solución espiritual. Comienza como una solución espiritual bajo la comprensión de que vivimos en la casa de Dios y que luego comunicamos entre nuestra propia comunidad religiosa, dentro de nuestras propias tradiciones, dentro de nuestras propias ciudades, países, y luego construimos sobre ello, construimos redes de personas. Si yo tuviera 3 personas en mi iglesia, quienes se unen con otras personas en una sinagoga y otras 3 personas en una mezquita, y esto se sigue replicando, esta construcción de coaliciones, entonces no soy yo solo, con la poca gente en mi iglesia, que no vamos a lograr nada nosotros solos. No va a haber ningún cambio. Quizás podemos cambiar nuestros propios comportamientos en nuestras viviendas, en nuestros hogares, pero nuestras iglesias y las mezquitas, quizás nuestras iglesias sí cambien. Y sí, algunas iglesias cambiarán. Sin embargo, si una iglesia junto con una sinagoga, una mezquita, con un templo, si todos nosotros comenzamos a cambiar conjuntamente,
entonces sí, estamos creando una acción conjunta. La única respuesta que yo comprendo, y yo vengo de organización política, es la organización colectiva. Nosotros solos no logramos realmente mucho. Ahora juntos sí podemos lograr mucho. Así que el mensaje se convierte mucho más claro a los líderes. Mire, mire, toda esta gente, judíos, cristianos, musulmanos, bajanas, todos están trabajando conjuntamente. Y les encanta. Esta gente vota, le aviso. Esta gente va a votar. Por eso siempre vuelvo a esa idea, el punto de comienzo para el cambio político, tomar responsabilidad, ser responsables por nuestra democracia, votar y estar en condiciones con los deseos de expresarse y de cambiar uno mismo. La institución BlackRock, por ejemplo, que está financiando la crisis medioambiental. Desde el primer acuerdo de París, creo que fue el 2015, hubo millones de dólares invertidos en las industrias y las economías extractivas, incluso con todo lo que sabíamos. Así que es una pelea muy dura, pero tenemos que comenzar. Quiero comenzar por lo último que ha dicho. Tenemos que comenzar. Yo lo veo con los niños pequeños. Los niños pequeños, si aprenden algo, no se olvidan nunca, ¿no? Y que esos niños crezcan sabiendo que el árbol es su hermano, que le da oxígeno y que hay que cuidarlo, que no puede maltratarlo, que los animales son importantes para la vida, que son un regalo que Dios nos da, que tenemos que agradecer que cuando abre el grifo de agua no puedo tenerlo abierto, se cierra rápido, solamente es para lavar las manos. O sea, hay cosas que son muy pequeñas, pero que van haciendo una cultura de cuidado. No tenemos una cultura de cuidado, tenemos una cultura de derroche, de desperdicio. Me sirvo un montón en el plato y como la mitad, si es que la como, el resto es para la basura. No. Yo creo que tenemos que comenzar a interiorizar que hay cambios fundamentales que tenemos que hacer. Tenemos una casa con 8 piezas y las 8 piezas están con luz. ¿Para qué si solamente hay gente en una pieza? Aunque parezca mentira, esas cosas son importantísimas. Hacen una mentalidad de cuidar para que otro lo pueda tener, para que otro también lo pueda disfrutar. No entendemos que realmente somos iguales. Que esa persona en el África que no tiene para comer, ese hambre de él me afecta a mí, me duele. No puede ser que haya gente que pase hambre cuando hay tanto que se desperdicia. Eso es un pecado. No puede ser. Entonces yo creo que hay que comenzar y yo creo que en las parroquias, en las iglesias, la gente viene porque tiene fe, porque quiere escuchar un mensaje, pues que el mensaje esté en relación con estas cosas. No podemos hablar de teología en el aire, tenemos que hablar de teología desde abajo, desde la tierra, ¿no? Con ejemplos muy concretos de lo que está pasando en el mundo, de cómo eso nos desafía. Y hay experiencias muy lindas de chicos que han crecido con un discurso diferente y se han ido al África para conocer la comunidad, para ver cómo apoyaban. Entonces ya es, cuando hay esa sensibilidad, yo creo que para mí eso es importante, ¿no? Tenemos que tener ese sentido de la creación de Dios como un regalo, no para mí. Yo lo estoy disfrutando. Es para los que vienen después de mí, que tengo la responsabilidad de entregarlo como me lo dieron a mí, para que también lo pueda disfrutar, ¿no? Para mí eso es una clave, ¿no? Que tenemos que transmitir, que tenemos que hacer compartir. Y hay experiencias bonitas que están pasando, pero todavía son pequeñas, todavía no son masivas.
Y por eso necesitamos que los gobiernos locales, regionales, comiencen a aprender y a interiorizar de que aquí se nos va la vida, ¿no? Y si se nos va la vida acá, pues hay que ver qué hacemos para que esa vida no se nos vaya tan rápido, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hay que hacer todavía, mucho que hay que hacer, pero creo que las iglesias tienen como que las posibilidades reales de comprarse este pleito. Gracias de nuevo a los tres. Gracias, Laura. Por favor, obispo don Julio Murray. Muchas gracias por la presentación esta tarde. Creo que están dando en el clavo en cuanto a crear conciencia y también llamar a la transformación y también a la buena mayordomía de lo que es nuestra casa común. Pero no está de más hablar de las personas, de la gente que tiene que vivir con los efectos de no cuidar de la casa común. Si tenemos un respeto y un amor hacia Dios, pues vamos a hacer lo mejor por cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero la vida de seres humanos está en peligro. Una y otra vez hemos escuchado cómo las personas que viven en países que son islas, cómo van a desaparecer sencillamente por el nivel del agua está subiendo. Fue impresionante escuchar a la primera ministra de Barbados hacer la exposición y llamar la atención a los gobiernos en la COP26. Era impresionante también escuchar a la cantidad de jóvenes que le llamaban la atención a los líderes religiosos diciendo, ustedes tienen que hacer más. Porque si el ser humano no se le dice el impacto que tiene sobre otro ser humano, pareciera de que no captamos el mensaje. Y todavía tenemos situaciones en que hay en algunas comunidades de fe, es que si no ven que el problema les está afectando, no va a haber una situación de cambio. Entonces, parte del problema es que pareciera que no hemos puesto suficiente información en los medios porque lo hacemos de temporada en temporada, pero la vida de la gente depende de que nosotros hagamos conciencia y también hagamos y tengamos acciones concretas. ¿Cómo sería que cada líder religioso en el país donde está se pudiera acercar al gobierno y preguntarle, ¿usted es signatario de la propuesta de París? ¿Qué ha hecho mi país por responder a ese acuerdo que nosotros firmamos? Eso sería interesante, porque entonces el líder religioso no lo hace solamente en la comunidad, sino que también se acerca a el líder político que firmó un acuerdo y que no ha hecho absolutamente nada. Dentro del Acuerdo de París también hay un área que se llama Loss and Damage y que los gobiernos se han apuntado para poder ayudar a responder a la cantidad de daño que se ha hecho. Tristemente, la realidad nos dice que ni siquiera el 15% de lo que se comprometieron lo están cumpliendo. Y por la cantidad de burocracia que hay que hacer y todo lo demás. Entonces, el problema es serio. Y aun cuando los gobiernos están firmando, no lo están tomando en serio. Entonces, esta no puede ser una campaña que se dé por temporadas. Nosotros necesitamos ser más
constantes y conscientes y mantener el tema en los lugares donde hay que mantener el tema, porque se trata de la vida humana que se está afectando y de gente que va a morir y de la generación de jóvenes que nos está preguntando, ¿y ustedes qué hicieron? Nosotros vamos a hacer lo que vamos a heredar, lo que ustedes dejaron de hacer. Eso nos incluye a todos. No podemos pensar que solamente los gobiernos tienen responsabilidad. Yo también tengo responsabilidad. Tú también tienes responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Pero tenemos que trabajar en esto día a día, día a día. Yo recuerdo que para la COP26, todos los medios de comunicación tenían toda la información, bien o mal. Después de la COP26, los medios de comunicación dejaron de transmitir información importante del tema. Esto pareciera que no vende periódico, pero el problema es que hagamos el ejercicio y que busquemos la información de cuál es el impacto en las vidas humanas que se está perdiendo, sencillamente porque no estamos tomando en serio el impacto del cambio climático y cuán importante es cuidar la casa común que tenemos, porque esa casa común no la ocupamos solos y solas. Hay otra gente, hay gente que se ve afectada en esta situación. Gracias. Muchas gracias, obispo. Realmente, además con un testigo de la última conferencia de Glasgow, de la COP26, como es el obispo primado Julio Murray. Gracias. Y creo que ha dado también algún tipo de input para la mesa, evidentemente, porque creo que ustedes se referían al egoísmo, a la metanoia, a la conversión necesaria, etcétera, etcétera. Pero una vez me preguntaron, hablando de la conversión ecológica, me preguntaron también si efectivamente no tendría que haber una conversión estructural, una conversión sistémica, además de, ¿verdad? Y creo que son dos cosas que están asociadas, porque una vez un economista brasilero, que también es teólogo, Yun Bunsun, me decía, no nos creen las declaraciones proféticas, es porque no hemos dejado de consumir en nuestras vidas. Entonces, fue un buen debate, pero que se generó cómo llegamos a los cambios estructurales. Pero para eso tenemos que ser creíbles también. Es como lo que dice el primado. Nos demandan, pero cuando nos demandan nos están preguntando, ¿pero ustedes son coherentes? Bien, pero les dejo la última palabra porque nos falta 10 minutos, así que por favor, cada uno puede ir cerrando su ponencia. Sí, yo no solamente quería hacer un comentario a lo que el obispo Murray dijo, sobre todo en los países de Latinoamérica, unos países menos desarrollados, donde parecieran existir urgencias más urgentes, valga la redundancia, que el problema ecológico. Entonces, el problema ecológico, por ejemplo, en estos países se transforma no en una prioridad. Entonces, alguien puede ir al gobernante de turno y plantearle el problema, y el gobernante de turno, si tiene buen tino, me va a decir, sí, padre, monseñor, lo que sea, pero yo tengo una tasa de mortalidad infantil de tanto, tengo un problema de deuda de tanto, tengo un problema del sistema de salud de tanto déficit, del sistema previsional de tanto déficit, y usted me habla de esto. No estoy justificando, simplemente estoy poniendo una problemática que quizás en Estocolmo o en países desarrollados se pueden dar el lujo de pensar de esta forma. Estoy hablando, no estoy justificando, ¿no? Simplemente estoy poniendo como esta problemática. ¿Verdaderamente le damos o le dan los políticos
de turno de cada país, sea desarrollado o no desarrollado, la prioridad que tiene, verdaderamente no. Ahora, existen otras urgencias que son más que urgencias, porque evidentemente usted dice, sí, las víctimas somos nosotros y las generaciones que vienen, pero hay gente que muere de hambre hoy. Lo hemos visto con la pandemia. Y sin pandemia también. Lo conocemos todos los que vivimos en la región perfectamente. Hay gente que no vive de hambre, hay gente que muere por la droga, por el flagelo del narcotráfico. El poder de la, como dijo Laura también, el poder de la ambición es muy fuerte. Es muy fuerte y no hay que subestimarlo. Ahora bien, lo que, como vuelvo y con esto termino, como le preguntó en aquel paso del Evangelio, ¿no? Le preguntaron a Jesús, dice, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿No? ¿Quién se va a salvar entonces? Y la cosa es así. Simplemente vuelvo y con esto termino, el concepto de cooperación. Hacemos nosotros lo que tenemos que hacer, lo demás se lo dejamos a Dios. Él multiplica, Él funciona como multiplicador de lo poco o de lo mucho que nosotros podemos hacer, pero siempre en coherencia. Si no hay coherencia, no nos cree nadie. Si yo predico una cosa y hago otra, tengo un doble estándar, y bueno, sí soy un gran teísta, pero no creo. Puedo usar esto, puedo usar todo el traje que quiera o el disfraz que quiera. Pero si no tengo coherencia, vuelvo a repetir. Y en la pregunta final, ¿tenemos coherencia? ¿Creemos? Gracias. Disculpen, Humberto ha tenido una emergencia, ha tenido que salir un minuto, me pidió que lo disculparan, que ha tenido que moverse. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Una vida coherente. ¿Cómo recordaban a Jesús su generación? Está en el libro de los Hechos, capítulo 10, si no me equivoco. Que pasó por la vida haciendo el bien, eso dice. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. ¿Cómo queremos nosotros que nos recuerden? Como personas que asumimos un inmenso desafío en un tiempo complicado. Y ese inmenso desafío es hacernos hermanos entre nosotros y hermanos de la naturaleza. Yo creo que ahí hay un eje que es fundamental. Por eso yo hablaba y hablamos en el Perú, en el Consejo Interreligioso, de la necesidad de este paradigma del cuidado, ¿no? El mundo es desarrollado desde un paradigma del dominio, del poder que aplasta, ¿no? Que destruye al más débil, al pequeño, que lo esclaviza, ¿no? Pero en el corazón humano está también el paradigma del cuidado. Y permítanme contarles, algunos ya me han escuchado, una anécdota de la famosa Margaret Mead, la famosa antropóloga norteamericana, que murió en la década del 50 del siglo pasado. A Margaret Mead estaba en una conferencia magistral de las que normalmente hacía y le preguntan al final de la conferencia, doctora, en su experiencia, ¿en qué momento despega la humanidad? O sea, ¿en qué momento aparecemos como humanidad, como seres humanos? ¿No? Ella piensa un minuto y dice, cuando encontramos un fémur roto que ha sanado. La gente se quedó.
porque estaban esperando cuando encontramos una ollita, cuando encontramos un machete. No, pero la humanidad desplegó cuando encontramos un hueso, un fémur roto que ha sanado. Y ella explica y dice, en aquellas épocas, los humanos o humanoides, como le querramos llamar, no importa, vivían igualito que los mamíferos, en manadas, y se desplazaba toda la manada de un sitio a otro para protegerse, en fin. Pero el que tenía la mala suerte de que se le rompía el fémur, se cayó, se rompió, se tiró de lo que fuera, se cayó de un árbol, no importa, se rompió el fémur, nadie se detenía a recogerlo. Era pasto de los animales, la manada seguía. Pero cuando encontramos que un fémur sano, quiere decir que alguien de esa manada lo acogió, lo levantó, lo cuidó. Y por eso encontramos un fémur sanado. Entonces, la humanidad despliega como humanidad, no cuando domina, despliega cuando cuida. A mí me parece que esa lección es preciosa. ¿Por qué hablamos entonces del paradigma del cuidado? Porque está en el corazón nuestro. Así como hay esas ganas de dominar, de poner la pata encima, de chancar al otro, que es real. Existe también dentro de las iglesias, ¿no? También hay en este corazón nuestro ese cuidado, esa preocupación por el otro, sobre todo si es débil o es frágil, me desafía más. Lo acojo, lo levanto, lo cuido, lo sano. A mí me parece que eso es hermoso. Ahí desplegó la humanidad. Y yo creo que tenemos que ver esto en relación con ese gran mandamiento, amor a Dios y amor a la naturaleza. Amor a Dios y al prójimo, que es un solo mandamiento, y amar la naturaleza donde tenemos que vivir, porque no vivimos en el aire. Gracias. Realmente, muchas gracias. Sí, Uno Daniel. Sí, minuto. Un minuto. Vamos, Daniel. Uno de ustedes citaron a Leonardo Dimov y creo, o pienso que la forma en la que actuamos ahora, creo en términos de lucha de liberación en América del Sur, en América Central, en El Salvador, cómo ellos se organizaron, cómo se juntaron en comunidades cristianas y luego todos juntos conversaron. Acá tenemos un problema, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y estudiaron la Biblia y encontraron las respuestas y luego salieron. En muchos casos decidieron lo siguiente, tenemos que ir a la guerra. Si replicamos esta estrategia, podemos juntarnos, ver cuál es el problema y lo que tenemos que hacer. Y luego pasamos a la fase de la transformación. Transformar nuestro comportamiento primero y esta comunidad de cuidado, esta cultura de cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra iglesia? ¿Cuáles son nuestras redes de iglesias, sinagogas y mezquitas? ¿Qué están haciendo para cambiar? ¿Cómo estamos trabajando juntos para defender, para la defensa, para hacer activismo? Como dijo el obispo, aproximarnos a un gobernante. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué está usted haciendo? Quiero que nos vayamos de aquí sintiendo esperanza porque esta acción está sucediendo ahora. Sé que está sucediendo
en muchos lugares de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California y en los Estados Unidos. Y lo que entiendo es que está sucediendo en el hemisferio occidental y sé de otras organizaciones, Green Faith, está sucediendo en todo el mundo. No estamos solos. Gracias. Ahora sí, estamos llegando prácticamente al final. Realmente muchas gracias. Nos podríamos quedar 2 horas más, pero tenemos que cumplir con los tiempos y con el programa. Sinceramente quiero agradecerle a cada uno de ustedes tres, pero también a esta comunidad, a quienes estuvieron también participando, escuchando y haciendo también en silencio su propia reflexión. Necesitamos, sí, efectivamente, de estas nuevas narrativas también, ¿verdad? De la gente que hace cosas y que las hace. Se hablaba en varias ocasiones de esta teología del cuidado, de esto que efectivamente nos llama a estar pensando en el otro, en la otra, a partir de Dios, ¿verdad? Y yo no pude dejar de pensar en que toda la cuestión del cuidado está relacionada con la economía del cuidado, que es una economía de las mujeres. Así como toda esta economía del cuidado que tiene sus bases también bíblicas, teológicas, han sido las mujeres que han pensado en el cuidado como parte de bienes relacionales. Para quienes somos economistas, estamos siempre pensando en cómo reemplazamos los bienes de consumo por otro tipo de bienes, y los bienes relacionales o las relaciones que ustedes se referían es que tenemos que tener presente. Y las mujeres economistas que han creado la economía del cuidado y las economías circulares como Kay Raworth, ¿sí?, que estuvo también presente en la COP26, que creó la economía de la donut y que la aplica en los municipios. Y los municipios están transformando y teniendo esa economía regenerativa. Así que no todo está perdido, pero lo que necesitamos es información, 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 incluso información de nuestras propias conversiones. Así que muchas gracias por esta tarde y efectivamente nuevamente les quiero brindar un aplauso a ustedes tres que nos han introducido en esto.